Sandra estaba fuera de la casa y no la quería ver. Me hizo un daño tremendo. Todos los días al despertar, la boca me sabía a hierro, las piernas me temblaban y todo por el odio que ella tenía hacia mí. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Sandra me hizo brujería. Yo no sé qué le hice a Sandra para que me tuviera tanto odio. No solo la consideraba mi amiga, más bien mi única mejor amiga. Aunque nos conocíamos apenas hace algunos años, el fuerte nexo que teníamos era mejor que si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Salíamos, hablábamos casi todo el tiempo. Ella era mi confidente y yo el de ella. Ahora que lo pienso bien, siempre desde que nos empezamos a frecuentar, me decía cosas de mi ropa o de mis pretendientes. Me hacía observaciones como eso no te queda, o ese tipo no te conviene. Siempre pensé que era por el cariño que nos teníamos, que era porque tratábamos de protegernos. Desgraciadamente, las dos veníamos de familias maltratadoras y disfuncionales, en donde la salida era estar fuera de la casa. Yo creo por eso nació esa amistad. Mis padres desde muy joven me pusieron a trabajar, así que con trabajo acabé la secundaria. Ellos peleaban mucho. Mi madre se la pasaba todo el día en la calle, según ella, buscando unos centavos, pero sabía perfectamente que era porque se iba con otros hombres. Mi papá se la pasaba tomando todo el tiempo, se ponía agresivo y nos pegaba mucho. Siempre desde niña he querido un hermano, pero hoy agradezco que solo haya sido yo. A los 15 años conocí a un muchacho que me bajó la luna y las estrellas, me embaucó y me fui con él. Yo creo que más por amor, fue por salir de aquel hogar destruido, pero todo me salió igual. Tomaba todo el tiempo, me era infiel, se drogaba, quedé embarazada y gracias a una de sus palizas perdí a mi bebé. Gracias a Dios, llegué a una casa de mujeres maltratadas y ahí fue donde me ayudaron mucho. Estuve en un asilo y nos enseñaron a hacer manualidades, postres y todo tipo de cosas para poder en un futuro ser independientes. Ahí también nos conseguían trabajos. Fue ahí donde conocí a Sandra. Nos empezamos a llevar muy bien, éramos casi de la misma edad y nuestras vidas parecían calcadas. Nos consiguieron trabajo en una fábrica textil. Entre las dos, después de un tiempo decidimos rentar un cuartito. Todo iba bien, así anduvimos, pero siempre que buscaba una relación, a ella no le parecía, o me decía que cuando yo no estaba, le coqueteaban. Pero jamás desconfié de ella, por eso terminaba con los hombres. Cierto día conocí a Rubén, un joven que me fue demostrando que sí me quería. Desde que Sandra lo conoció, le tiró de habladas, y de nuevo me decía que Rubén la había querido tocar y abrazar, pero ahora sí los confronté, y salió a la luz que ella era la que se le insinuaba y le decía que me dejara, que ella lo podía hacer más feliz. Al escuchar esto, Sandra no sabía en dónde meter la cabeza. Fue ahí donde se quebró todo, pues tuvimos una discusión que se salió de contexto y nos dijimos cosas sumamente hirientes. Le dije que era hora de que cada quien agarrara su camino, que me iría a vivir con Rubén, ya que él ya se quería juntar. Ella me dijo que no era necesario que yo me fuera, que ella se iba. Agarró sus cosas y se cambió a otro cuarto con un par de amigas del trabajo que también compartían renta, pues le salía más barato pagar una renta que sus pasajes diarios hasta su casa. También Rubén compartía renta, así que se fue de inmediato conmigo. En el transcurso de un mes ya habíamos formalizado, ya conocía a la gran mayoría de sus familiares y todo era como un sueño para mí, pertenecer a una familia unida. Volvimos a hablar Sandra y yo, pero ya nada era igual. Nos pedimos perdón, pero cada que podía le tiraba a Rubén.
Eso me molestaba bastante, ya que él ni se metía con ella. Un día cuando iba llegando del trabajo, encontré una caja de zapatos en la entrada. Me emocioné, ya que Rubén era muy detallista y coincidió que aquel día se quedó a trabajar hasta tarde. La metí emocionada, hasta aventé mis cosas para abrirla, pero al hacerlo, me quedé pasmada. Había una foto mía con unas letras que no conocía, unos pedazos de tela rojos y una maraña de pelo que tapaba casi toda la foto. La caja estaba amarrada con un listón negro. Me asusté mucho y la aventé debajo de la mesa. Me metí al cuarto para esperar a que llegara Rubén para decirle. En eso, se oyeron unos toquidos en la puerta. Tenía mucho miedo de que la persona que dejó eso hubiera regresado para hacerme daño. Pregunté quién era y me contestó Sandra. Le abrí y la abracé fuerte, le platiqué y le enseñé la caja. Ella de inmediato me dijo, amiga, eso es un amarre y no te enojes, pero creo que es de Rubén. Qué casualidad de que no está y te dejan este regalito en tu puerta. Aparte estuve investigando y una de sus tías es una bruja. Me han dicho que a varias del trabajo las ha ayudado con amarres. No sabía ni qué pensar. Todo estaba revuelto en mi cabeza. Me volvió a abrazar y me dijo, ya ves, yo te dije que no te convenía. Déjalo, córrelo de aquí y no te preocupes. Yo me regreso contigo. Sentí su abrazo muy raro, pero no le di importancia. Le respondí que hablaría con Rubén. Al llegar me saludó y de inmediato se dio cuenta de que algo no estaba bien. Al preguntarme qué tenía, le enseñé la caja y le pregunté, ¿qué es esto? Él dijo que no sabía. La abrí y le volvió a preguntar, pero ya más agresiva. Volvió a decir que no sabía. Cuando la vio, se quedó sorprendido, y lo que más me hizo dudar fue que ni siquiera preguntó qué era, pues él sabía perfectamente que era una brujería. Le dije, ¿qué te le hizo tu tía para que me enamoraras o qué? Él me pidió paciencia y tranquilidad, pero en ese momento el simple hecho de escucharlo y verlo me asqueaba. No quería que me tocara, sentí una repulsión muy fuerte por él. Con el pasar de los días, no pude estar más con él, le pedí que se fuera, y eran muchos sentimientos encontrados, pues en el fondo me dolía mucho lo que pasaba, pero en esos momentos sentía hasta odio por él, no sabía ni qué realmente sentía. Se fue, no sin antes decirme que solo quería que lo acompañara a ver a su tía. Yo me negué rotundamente. Era un llorar en las noches cuando me pegaba la nostalgia, y de repente me daba un coraje muy grande, sentía que me estaba volviendo loca. Todo lo que comía me sabía a hierro, así como si estuviera lamiendo un pedazo de alambre. Se me fueron las ganas de hacer las cosas. Ya no quería trabajar, me la pasaba pensando en Rubén y me dolía mucho lo que me hizo. Sabía que tenía que pedir ayuda. Sandra se quiso mudar, pero hablé con ella y le expresé que quería estar un tiempo sola. Pero aún así, la tenía a diario en casa, después del trabajo, intentando darme ánimos. Su presencia era muy cálida, me sentía muy a gusto con ella, estaba muy deprimida, así que le dije que regresara a compartir casa conmigo. Adelgacé mucho en un par de semanas, me salía salpullido por todo el cuerpo, en las madrugadas me despertaba y sentía que alguien me veía. El sabor tan feo de hierro que tenía no se me iba, me daban mareos, pero horribles. De repente miraba todo negro. Rubén me seguía buscando y me escribía, me pedía verlo, pero algo en mí hacía que tuviera muchos pensamientos y sentimientos encontrados. Todo cambió radicalmente una noche que estaba en mi cama y entró Sandra. Se acostó junto a mí y empezamos a platicar. Estaba contándole cómo me sentía y de repente ella me besó. Mi primera reacción fue empujarla y quitarla de mi lado. Ella solo dijo discúlpame y se fue. Yo me quedé pasmada, no sabía qué hacer. Me sentía sucia, pues jamás me había pasado por la cabeza besar a una mujer, y menos que Sandra tuviera esas intenciones. Llamé rápido a Rubén y le platiqué, pero cuando fue a verme, ni siquiera lo dejé entrar. Me seguía dando mucha repulsión, y más me preocupé cuando no dejaba de pensar en Sandra. Estaba muy confundida, porque una parte de mí me decía que me había gustado que me besara. Rubén me dijo que no lo viera, pero que fuera con su tía, que él ya le había platicado y decía que me habían trabajado.
Él estaba seguro de que fue Sandra. Al principio no quise, pero con el pasar de los días, aunque no quería ver a Sandra, tenía la necesidad de verla y estar junto a ella. Muchas dudas estaban en mi mente. Entonces me decidí y fui a ver a la tía de Rubén. Al llegar, me recibió poniéndome un huevo en la mano. Lo frotó con sus manos y me empezó a limpiar. El primero con el que me hizo la limpia, al ponerlo en un vaso de agua, se veía medio raro. Tenía hilos color café y otros rojos. Estaba muy turbio. Me dijo: «Estás amarrada». Nada más lo quería comprobar. «¿Qué le hiciste a la caja que te dejaron en tu casa?». Le contesté que le había echado a la basura. Ella me dijo que iba a ser más difícil, pero que no me preocupara, que sí podía trabajar conmigo. No sé bien a qué se dedicaba la señora, solo sabía que hacía trabajos, pero de ahí nada. Me pasó a otro cuarto, en el que había unos círculos rojos, en donde ella decía que se comunicaba con el más allá. De inmediato, me tiró unos cuadros hechos de piedra y los leyó. Ahí me describió a Sandra. Yo todavía estaba incrédula, porque todo se lo pudo haber dicho Rubén. Pero me impresionó cuando empezó a prender un caldero que tenía unas hierbas e incienso. Se hizo mucho humo en el cuarto y a la señora Felipa se le miraba otra cara. Me dio mucho escalofrío. Cuando me colocó en uno de los círculos, sentí un mareo que casi me caigo. Quería vomitar. Sentía como me apretaban el estómago. Me dijo: «Si tienes que vomitar, hazlo. Necesito que saques todo. Nada más, no te salgas del círculo». Pronto salí del mareo y claramente vi una sombra enorme detrás de ella. Me hablaba con una voz masculina, me echaba humo de puro en la cara, me limpió con un coco y después también lo humeó con puro. Todo esto lo hacía diciendo palabras que no se entendían. Tenía un miedo terrible, pero no me podía mover. La señora entró en trance y me dijo que escuchara lo que escuchara o viera lo que viera, jamás me saliera del círculo. Sentí una ráfaga de aire helado que traspasaba mi cuerpo una y otra vez. Sentía desfallecer, me aventaba hierbas y me rociaba con alcohol. Ahí en ese cuarto tenía un altar muy grande, con muchas cosas, pero me llamaban la atención unas muñecas muy bonitas. Pero cuando estaba en trance, les juro que las muñecas también les cambiaban sus facciones. Se movían y me veían fijamente. Más de una vez pensé en salir corriendo, pero las piernas no me respondían. Ya quería que terminara, ya no podía más. Quería rendirme y estar en mi casa, acostarme y olvidarme de todo. Pero ella solo decía: «Tranquila, ya casi terminamos». Ya por último, agarró una paloma, le cortó y me echó la sangre. Ahí sí vomité. He de decirles que olía horrible. Sentía claramente cómo me apretaban el estómago, así como si alguien me ayudara a vomitar. Nada más oía esa voz ronca y gruesa que me decía: «Sácalo todo, no luches, aviéntalo todo». Caí de rodillas y sudaba. Se sintió mucho frío y un gruñido espectral. Enseguida la voz normal. Me agarró por la espalda y me dijo: «Está bien, hija, párate, ven, siéntate». Estaba sin aliento y muy cansada. Me dijo que el daño que tenía era muy grande, porque no solo era un amarre que ella me había hecho para enamorarme, sino que ella pensaba que no lo supieron hacer, pues también traía una presencia pegada a mí. Pero con esa limpia que me hizo, había avanzado mucho. Me recalcó que nos faltaban muchas sesiones, pero que a partir de ese momento se me irían quitando los síntomas y sobre todo iba a ir perdiendo la necesidad de estar con Sandra. Me dio un líquido que hizo con la sangre y me dijo que buscara la manera de embarrar a Sandra con él, que la corriera de la casa y sacara todas sus cosas, pero que todo lo que tuviera que ver con ella. Ya cuando salí, era muy noche. Rubén pasó por mí y me llevó a la casa. Ese día ya no le dije nada, pero al otro día la llamé a mi cuarto, me puse líquido en las manos, le agarré sus manos y se lo embarré. Se sacó mucho de onda, pero solo le dije: «Ya sé lo que me hiciste, quiero que te largues y nunca regreses, llévate todas sus cosas». Ella rió y me dijo: «Qué bueno que te enteraste y ten presente que serás mía por las buenas o por las malas». Le dije que estaba loca y le cerré la puerta en la cara. Le pedí ayuda a Rubén y buscamos todas las cosas que tuvieron que ver con ella, así como lo pidió la tía Felipa. Se lo llevé y lo quemamos. Sigo en recuperación y ya puedo estar junto a Rubén, que es un buen hombre, y de Sandra,
Desde ese día no se ha sabido nada. Espero pronto termine esto y esté curada para poder ser feliz. Gracias por escuchar el relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir la historia para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario. Todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.